Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Marcos. Poco a poco vamos avanzando. En esta ocasión hemos llegado al capítulo 13 y el versículo 24, que tiene que ver con un tema importantísimo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues si les parece, vamos a comenzar como hacemos habitualmente, leyendo el pasaje que, como digo, está en Marcos capítulo 13, versículos desde el 24 hasta el 37. Dice así la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Bueno, como vemos, el tema que encontramos aquí tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es uno de los temas, sin lugar a dudas, más importantes de toda la Biblia. Es como discurre a través de toda la Biblia como un río que inicialmente quizás su cauce es pequeño, pero poco a poco, según va avanzando la revelación bíblica, llega a ser un río caudaloso, grande, y vemos que es una doctrina que se relaciona con muchos aspectos del futuro, de la vida de los creyentes, por supuesto, pero también del reino de Dios, de la posición de Cristo en este mundo. Este estudio necesariamente lo tenemos que dividir, como el anterior, en dos sesiones, porque es muy amplio. En esta primera lo que trataremos fundamentalmente es un poco ver en qué consiste la segunda venida, qué acontecimientos van incluidos en lo que nosotros conocemos genéricamente como la segunda venida del Señor y cómo se relacionan unos acontecimientos con otros. Será por lo tanto una especie de estudio introductorio a lo que es la segunda venida del Señor, para en nuestra próxima sesión ya abordar en detalle el texto. Entonces, creo que está justificado hablar de la segunda venida, bueno, entre otras cosas porque está aquí en nuestro pasaje bíblico y nosotros vamos tratando todo aquello que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pero es muy importante hablar de esto. Quizás sospecho que es un tema descuidado en las iglesias en el día de hoy, probablemente. La segunda venida con todo lo que esto encierra, que son muchos detalles, como vamos a ir considerando en este estudio. Y quizás, si fuera cierto, si se confirmaran mis sospechas de que realmente no se predica mucho sobre la segunda venida del Señor, pues esto sería, sin lugar a dudas, una de las razones fundamentales, uno de los graves problemas que tiene la Iglesia en este tiempo. Porque cuando el creyente pierde de vista la segunda venida del Señor, nuestra reunión con Él, el establecimiento de su reino,
pues la vida cristiana se vuelve insípida, se vuelve pobre. Y eso da lugar necesariamente que cada vez, una vez que hemos perdido la visión de las cosas gloriosas de la eternidad y del reino de nuestro Dios, pues empiezan a tener un brillo, que realmente no tienen, pero nos lo parece, empiezan a tener brillo las cosas de este mundo. Y nos volcamos en ellas como si allí estuviera el gozo y la paz que buscamos y que deseamos cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón. No están allí. Y si vivimos para este mundo, pues nuestra vida quedará defraudada. Por lo tanto, es importante volver a este tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de estimular nuestras almas para darnos cuenta de que en este mundo somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Nosotros aquí somos peregrinos, como diría el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de aquí. Algunas veces hacemos mucho énfasis en que somos españoles, venezolanos, mexicanos, estadounidenses, lo que sea, colombianos, pero nuestra ciudadanía definitiva no es de aquí, está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. ¿Aquí qué somos? Pues aquí debemos de ser peregrinos, estamos de paso, no tenemos un lugar permanente aquí. Y esta esperanza va unida necesariamente con el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo a buscarnos. Pero cuánto me temo que más que vivir como peregrinos, a veces vivimos como turistas en este mundo. Vamos admirando cada pequeña cosa que vemos en nuestro camino, quedándonos boquiabiertos con las cosas de este mundo, en lugar de fijar nuestra mirada y admirar al Señor y esa esperanza que Él nos ha dado. Qué importante, como decía en nuestra sesión anterior, qué importante es vivir ya el presente a la luz del futuro. Nuestro presente debe estar condicionado por nuestra esperanza gloriosa en la segunda venida de Cristo. No sé si usted tiene viva la llama de esta doctrina fundamental en su corazón. Si no es así, espero, de verdad le pido al Señor que este estudio pueda servir para nuevamente volver a revivir la vida con esa ilusión, con esa esperanza en el más allá, en la vida que el Señor nos va a traer, una vida en un orden completamente nuevo. Muchas veces los creyentes deseamos la venida del Señor cuando estamos rodeados de 1000 problemas, de 1000 dificultades en la vida. A ver si esto se acaba ya y me voy con el Señor. Y entonces sí, entonces empezamos a pensar en esto. Pero qué pocas veces cuando tenemos buena salud, cuando no nos falta el trabajo, cuando tenemos la familia con nosotros, qué pocas veces entonces deseamos, que venga el Señor pronto. Parece como la venida del Señor es una doctrina como si fuera una escalera de incendios, que nunca bajaríamos por ahí, pero cuando todo nos falla, la casa arde, pues entonces sí la utilizamos. Pero el deseo de la segunda venida del Señor y nuestro anhelo por lo que ha de venir con ella, el reino de Cristo, no debe ser una cuestión para momentos de crisis, sino que debe ser nuestro anhelo profundo en cada instante. Nos vaya bien o nos vaya mal, ese debe ser nuestro anhelo. Es muy importante la esperanza y nuestra aspiración, nuestro deseo de que Él venga ya. Es un tema importante, por lo tanto. Y es importante porque en él culmina toda la esperanza cristiana. Como diría Pablo también a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando usted lee las páginas del Nuevo Testamento va a encontrar que los creyentes tenían viva la llama de la esperanza, del deseo, de que el Señor viniera. Ellos estaban esperando que iba a ser ya, en su generación, en ese momento, que el Señor no iba a tardar mucho más. Y estaban anhelando esto.
Quizás esto es algo que hemos perdido algo de vista en nuestros días, la Iglesia del Señor. Y la importancia de este tema, ya no solo por cómo lo vivían los creyentes en el Nuevo Testamento, queda totalmente garantizada por la extensión que ocupa a lo largo de toda la Biblia. Sin lugar a dudas es uno de los temas más importantes del Antiguo Testamento. Fíjense lo que decía el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Ya sé que esto es una cita del Nuevo Testamento, pero él habla de los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fijémonos, los profetas anunciaban con muchas, intentaban buscar, entender la profecía y dice que anunciaban dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿A qué se refiere por estas glorias que vendrían tras los sufrimientos? Bueno, pues sin lugar a dudas se referían al retorno de Cristo a este mundo para establecer su reino ya aquí. Un momento en el que cada persona en este mundo podría ver al Señor sentado en su gloria, con toda su majestad, en toda su hermosura. Hoy es el día del hombre. Hoy el hombre hace lo que quiere, hace y deshace a su antojo. Es el día del hombre. Y eso es un concepto que está muy claro en el Antiguo Testamento. Pero también hay otro concepto igualmente claro y mucho más notorio en el Antiguo Testamento. Es el concepto del día de Jehová. En contraposición con el día del hombre, el día del Señor. El día del Señor en el Antiguo Testamento es un concepto importantísimo. Yo supongo que esto ya ustedes lo saben, ¿no? El día del Señor no es el domingo. En el Antiguo Testamento el día del Señor es un día de juicio sobre las naciones. Es un día en el que Él viene a establecer su reino en este mundo y efectivamente antes es necesario que Él elimine toda oposición. El día del hombre que vivimos en la actualidad va a dar lugar, va a dar paso necesariamente, lo quiera o no lo quiera el hombre, que no lo quiere, al día del Señor. Y este es el tema, un tema fundamental, prioritario en el Antiguo Testamento. Pero también es un tema importante porque el Señor Jesucristo habló mucho de él. Este estudio que tenemos ahora se basa en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no fue la única vez que él habló de su segunda venida. Una y otra vez estaba ilustrándolo por medio de parábolas. Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 minas, la parábola de los labradores malvados. En todas ellas el tema central, el denominador común es esto, es la segunda venida del Señor Jesucristo. También el Señor afirmó que su segunda venida era parte esencial de su programa mesiánico. Y así se lo dijo al Sanedrín cuando le estaban juzgando y condenando a muerte. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 26, versículo 64, lo que el Señor le dice al sumo sacerdote cuando es requerido una respuesta de esa forma que le pide el sumo sacerdote? Y el Señor le dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ellos le van a condenar a muerte. Lo único que conseguirían con ello es que Él ascendiera a la gloria después de haber resucitado. Pero aquí les añade algo, dice: lo veréis sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del poder de Dios, pero también viniendo en las nubes del cielo. Esto formaba parte de su programa. Y el Señor una y otra vez hablaba de su segunda venida. También en las epístolas a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay múltiples referencias a la segunda venida del Señor, aunque allí se subraya siempre esta exhortación a cómo la segunda venida debe de condicionar la vida del creyente, y nos exhorta a vivir velando y orando, como hemos leído hace un momento en nuestro pasaje también aquí
en Marcos. Porque esa esperanza nos aviva espiritualmente dentro de nosotros. El apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es una esperanza en las epístolas, la esperanza en la segunda venida es el tema fundamental, es el enfoque que se le da allí, que nos reaviva, que nos transforma, nos va cambiando. Qué triste es la vida del creyente que no espera, que no piensa en el cielo, que no piensa en el reino de Dios, que no piensa en la segunda venida de Cristo. ¿Será acaso creyente una persona que no piensa en estas cosas, que toda su vida está centrado en el aquí y el ahora, en las cosas materiales de este mundo? Si es un creyente muy raro, pero además es un creyente pobre, un creyente triste, porque aquel creyente que no es llevado, que no es motivado por las promesas, por la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo, en un mundo como el que vivimos lleno de maldad, ¿en dónde encontramos aliento y esperanza? Si no es en este tema, en la segunda venida de Cristo a buscarnos. Bueno, como digo, es un tema importante en el Antiguo Testamento, en la predicación del Señor Jesucristo, en las epístolas, en las cartas escritas por los apóstoles y, por supuesto, indudablemente es el tema central del libro de Apocalipsis con el que concluye la Biblia. Por lo tanto, es un tema, fuera de toda duda, importantísimo. Bien que nosotros quizás no le hayamos dado la suficiente importancia, pero lo es. Ahora, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Pues nosotros siempre tenemos la tentación de pensar que nosotros vamos primeros en todo. Luego ya vendrá el Señor, pero nosotros primeros en todo. Y a veces pensamos que el propósito fundamental de la venida de Cristo es vindicar a los creyentes, llenarnos de bendiciones, llevarnos al cielo. Bueno, por supuesto, todo eso está incluido en la segunda venida del Señor Jesucristo. No hay lugar a dudas. Pero ese no es el propósito fundamental de la segunda venida. El propósito fundamental de la segunda venida es que Cristo sea vindicado. Que Él se siente en el trono en este mundo a gobernar. Es verdad, está sentado ya, lo acabamos de decir, en el trono, a la diestra de la majestad en las alturas, con todo poder y con toda gloria. Pero hay una cosa que todavía no ha ocurrido y que está pendiente en el programa de Dios, necesariamente está pendiente. Y es que el Señor Jesucristo se siente en su trono aquí, en esta tierra, que le ha rechazado. Ese es el propósito fundamental de la segunda venida. Piensen ustedes, ¿qué fue lo último que vio este mundo acerca del Señor Jesucristo? Bueno, ya sé que algunos me contestarán, bueno, vieron al Señor ascender al cielo. Bueno, eso fueron unos cuantos discípulos. ¿Le vieron resucitado? Sí, también es verdad. Unos cuantos discípulos, en una ocasión hasta 500 juntos. Pero el mundo, como tal, ¿qué vio de Cristo? Lo último que vio. Bueno, lo último que vio fue un hombre desnudo, ensangrentado, clavado en una cruz, rodeado de personas que le insultaban, que le menospreciaban, vigilado por unos soldados romanos que también en algunos ratos se reían de él, también en otros ratos insultado por dos ladrones que había a los lados, bien que al final uno de ellos cambió su actitud drásticamente. Pero, ¿qué vio este mundo? ¿Qué es lo que ha quedado en la retina del mundo? Bueno, pues lo que ha quedado es un Cristo crucificado en debilidad. ¿Y eso es todo esa es toda la verdad en cuanto a Cristo? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Dejar las cosas así sería de algún modo decir, bueno, pues el diablo, el príncipe de este mundo, ha ganado la batalla. Y eso, desde luego, no puede quedar así, de ninguna de las maneras. Cristo debe de volver a este mundo para demostrar que Él es el Señor de la gloria, que Él es el Rey Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para demostrar el triunfo de la cruz, para demostrar la gloria de su justicia, de su santidad. Él tiene que volver y sentarse en este mundo a gobernarlo. Él tiene que volver, claro que tiene que volver. Las cosas no pueden quedar como han quedado. Es verdad, Dios está
dilatando este tiempo, este periodo, dejando que muchas veces las personas se salgan con la suya y el diablo puede parecer hasta que va ganando la batalla. Pero no nos olvidemos, Dios muestra su paciencia en la esperanza de que haya personas que acepten al Señor, rindan sus vidas al Señor y se conviertan a Él. Él está esperando esto, pero tiene que llegar el momento necesariamente que este mundo tenga una visión totalmente renovada de Cristo, complementaria. Y dice el apóstol Pedro, en los primeros mensajes, en las primeras predicaciones del libro de los Hechos, él anuncia este evangelio y les anuncia este periodo de gracia. Y les dice que eso acabará. ¿Acabará cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo. Porque otro de los propósitos de la venida de Cristo es llegar al clímax de su obra, de los resultados, de los beneficios conseguidos por medio de la obra de la cruz. Dice Pedro en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3 y versículo 20, dice, y Él envíe, les dice, hay tiempo, es un tiempo de gracia hasta que Él envíe a Jesucristo. Y entonces se acabará ese tiempo. Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, hay un periodo de gracia ahora, pero eso se acaba cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él viene ya a poner fin a ese periodo, a completar la salvación. Habla aquí de la restauración de todas las cosas. Ya digo que la segunda venida de Cristo no es simplemente que Él viene, está asociada con un montón de hechos gloriosos todos ellos. Por ejemplo, la restauración de todas las cosas. Apocalipsis nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Fíjense si vienen asociados cosas importantísimas con la segunda venida de Cristo. La restauración de todas las cosas. Qué importante es esto. Usted y yo, si hemos creído en el Evangelio, ya somos salvos. Pero usted nota que todavía arrastra consigo la vieja naturaleza pecaminosa y los efectos muchas veces del pecado en nuestras vidas. Nos seguimos poniendo enfermos. Si ya no hubiera pecado en nosotros, no estaríamos enfermos. Y tantas cosas que desaparecerán cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Ya no estaremos bajo los efectos de la caída, sino que seremos liberados plenamente de ellos. La restauración de todas las cosas. Me encanta esta expresión, la restauración de todas las cosas. Hay tantas cosas por restaurar, por cambiar en este mundo, por cambiar en nuestras propias vidas. Y ese momento llegará cuando Cristo vuelva. Allí también se cumplirán todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al reino mesiánico de la dinastía de David. Promesas que todavía están pendientes de ser cumplidas. Un momento de salvación para Israel y de gloria también para ellos, que hoy por hoy están en incredulidad y rechazan a Cristo. Desde que lo crucificaron, pues no han querido saber nada de Él. Y la inmensa mayoría de los judíos, es verdad que hay gloriosas excepciones, por supuesto que sí, pero la inmensa mayoría de los judíos siguen rechazando al Señor de la gloria. Pero eso cambiará, el Antiguo Testamento lo decía. Dice el apóstol Pablo en un versículo que ya he mencionado en varias ocasiones, en Romanos 11:26. Dice que, y luego, cuando llegará el momento final de la historia, dice, luego todo Israel será salvo. Israel no ha desaparecido en los planes de Dios. Dios sigue teniendo planes para ellos, porque lo ha anunciado en el Antiguo Testamento. Dios está comprometido con su propia palabra, por supuesto. Y dice que finalmente todo Israel será salvo, como está escrito en los profetas. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este libertador se refiere al Mesías. Cuando Él venga, los judíos creerán de nuevo. Fíjense lo que dice Zacarías en el capítulo 12. Esos pasajes de Zacarías son realmente complicados, pero hay un montón de citas ahí que tienen que ver con la venida del Mesías, tanto su primera como su segunda venida.
Dice en el capítulo 12 de Zacarías, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y fíjense lo que dice aquí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, aquí está hablando indudablemente de un momento futuro, cuando Israel mirará a quien traspasaron. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ustedes recuerdan que cuando el Señor estaba en la cruz, finalmente cuando pidieron el cuerpo a Pilato, Nicodemo y José de Arimatea, Pilato quería asegurarse de que estuviera muerto y mandó a un centurión. Y el centurión, que normalmente habría quebrado las piernas, como hizo con los otros dos ladrones que estaban crucificados a su lado, pero en el caso del Señor Jesucristo, como ya le vio muerto, lo que hizo fue clavarle una lanza en el costado y salió agua y sangre. Y allí dice el evangelista Juan que se cumplió lo dicho por el profeta en cuanto a que le traspasaron. Bueno, pues aquí dice que en el futuro mirarán a aquel que traspasaron, que se refiere al Señor Jesucristo, aquel que crucificaron, aquel que mataron. ¿Y cómo le mirarán? Bueno, ya no le mirarán como le miraban cuando estaban a los pies de la cruz. Ah, otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Hijo de Dios, descienda ahora a la cruz y creeremos en él. Baje, que le responda a Dios si realmente le quiere. Ha dicho que es hijo suyo. Y en ese tono burlón, una y otra vez, unos y otros, pasando por ahí todos, burlándose de él y menospreciándole. Pero aquí lo que Zacarías dice es otra cosa bien diferente. Dice que al final mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Como si alguien hubiera perdido a su hijo, a su único hijo. Llorarán. Llorarán con tristeza. Llorarán porque se darán cuenta del crimen terrible que cometieron cuando asesinaron, cuando mandaron a la cruz al mismo Hijo de Dios, a su Mesías. Y después de 2000 años siguen en incredulidad y no han querido aceptarle. Pero llegará el momento, como dijo la Escritura y el apóstol Pablo confirma, aparecerá en Sión el libertador, el Mesías volverá. Y entonces, en medio de sus grandes dificultades, Israel atravesará en esos momentos dificultades terribles, seguramente estarán en medio de la gran tribulación. Y aparecerá el Señor que vendrá a librarles y entonces creerán en Él. Será algo glorioso. Entonces el propósito de su venida también tiene que ver con cumplir esas profecías pendientes en relación con el pueblo de Israel. Y por supuesto otra de las cuestiones fundamentales de la segunda venida del Señor tiene que ver con el juicio de las naciones. Dios viene a juzgar. Lo decía el Salmo 96, versículo 13, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El mundo de hoy es un mundo incrédulo, es un mundo que menosprecia a Dios, es un mundo que dice cosas terribles sobre Dios, cosas terribles, terribles. Le niegan todos sus derechos, le niegan todas sus obras. Esto en el ámbito humano sería para nosotros insoportable. Si un pintor reconocido hace una obra, un cuadro, y alguien se lo quita y dice, no, lo he hecho yo, y le roba el cuadro y además le roba la autoría a su verdadero artista, pues el pintor original estaría enfadado. Diría, hombre, esto lo he pintado yo, es mi obra de arte. Y aquí el hombre le roba a Dios todo el protagonismo, todas sus obras. Dicen que este mundo no lo ha creado Dios, pero esto es algo terrible. Que se ha creado por casualidad, con tal de no darle el crédito y los honores a Dios. Dios es el creador de un mundo organizado, de un mundo que funciona bien. Bueno, está dejando de funcionar bien por el mal uso que hacemos nosotros de él, pero en origen, cuando Dios miró todo lo que había hecho, era bueno en gran manera. Nosotros lo estamos estropeando, y lo estamos estropeando, pero poniendo todo el empeño, porque cómo está la cosa del cambio climático y otras muchas cosas, ¿verdad? Ya no es una cuestión de que algunos hablan de ellos, es que lo sufrimos todos nosotros. Cuando llega el verano sube el calor, las sequías, tantas y tantas cosas. Bueno, pero a lo que voy,
negarle a Dios la autoría. Dios ha hecho este mundo, pues, y Dios es el que sostiene este mundo. Y el hombre dice, no, ha sido por casualidad. Este mundo es nuestro. Nosotros aquí hacemos lo que nos dé la gana, dice el hombre de hoy día. Qué descaro, qué descaro. Negarle a Dios su obra. Y tantas injusticias que el hombre comete contra Dios, contra su prójimo. Y al final muchas causas, los hombres que han hecho daño a este mundo se van de este mundo sin haber pagado. Por sus crímenes en muchos casos, o por ofensas de otro tipo hechos contra el prójimo, contra Dios. Y parece que la justicia de Dios no está en ninguna parte. Y es verdad. Los hombres se van de este mundo dejando muchas causas pendientes. Y algunos dudan de que la justicia de Dios no sea real. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde que no juzga estas cosas? Bueno, es que si Dios se pusiera a juzgar ahora todas las cosas que hay malas, el hombre que dice, ya se habría que juzgarlo, sí. Y a cada uno de nosotros también, o solamente a los que nosotros no nos gustan. ¿Y a nosotros qué? ¿Es que nosotros somos inocentes completamente? ¿Es que nosotros no hemos hecho nada malo contra Dios y contra nuestro prójimo? Es que como Dios venga a juzgar en este momento a cada uno, pues desde luego acabaría con todos inmediatamente, porque nadie se salvaría. Dios es paciente. Pero no debemos de confundir su paciencia con el hecho de que Él no esté interesado en la justicia. Dios ve las cosas en perspectiva. Dios un día va a traer a los muertos a resurrección y los va a juzgar. Y eso va a ser en su segunda venida. Por eso es importante ese tema, y este es otro de los propósitos fundamentales de su segunda venida, juzgar. Esas causas que han quedado pendientes, volverlas a traer y acabar, establecer, vindicar la justicia de Dios definitivamente. De tal manera que después del juicio de Dios, cuando Él lo ejecute en su segunda venida, pues nadie va a dudar de la justicia de Dios. Todo el mundo va a decir, Dios es justo, Dios es santo. Claro que lo van a decir, muy a pesar de ellos, en muchas ocasiones. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta frente a los eventos del porvenir? Algo de esto ya dije en nuestra sesión anterior. Expliqué que algunas veces queremos organizar un cuadro cronológico de cada uno de estos eventos que estamos mencionando, que vienen asociados con la segunda venida de Cristo. Y es difícil establecer eso, porque no está expuesto así en la palabra de Dios. Hay una ambigüedad muchas veces cuando Dios trata estos temas en la Biblia, estos eventos del porvenir, hay una ambigüedad deliberada, estoy convencido de ello. Dios no nos ha querido dar toda esa información que muchas veces nosotros buscamos. Dios nos ha mostrado los grandes hechos que van a ocurrir. El orden en el que vayan a ocurrir, ese es otro tema que a veces pues, queda en el aire. Pero el hecho de que van a ocurrir ciertas cosas, es ahí donde Dios ha puesto el énfasis. Pues si en su venida, si será primero, bueno, pues el arrebatamiento, el milenio, el juicio de las naciones, tantas y tantas cosas como vienen asociadas con la segunda venida, colocarlas todas en un orden preciso. Primero ocurrirá esto y justo en este momento va a ocurrir esto otro. Pues eso no nos lo ha dejado Dios claro. No lo ha dejado claro. Lo que ha dejado claro es lo que va a ocurrir. El momento exacto y la conexión que tienen unas cosas con otras no está tan claro. Creo que Dios no se ha propuesto revelar eso con nitidez, con la exactitud con que ha revelado otras cosas. Porque Él lo que quiere es que fijemos nuestra atención, que es justo donde no la fijamos, en los hechos, en los grandes hechos que van asociados con la segunda venida. No tanto en el orden en el que van a ocurrir, sino en lo que va a ocurrir. Eso es fundamental, es fundamental. Entonces nosotros no debemos de huir, de mantener actitudes dogmáticas sobre esto y menospreciar a otros que no piensen como nosotros. A veces leo comentaristas que, pues a los que no piensan como ellos, bueno, les tratan de una forma muy dura. Bueno, pues hay que ser un poco flexibles con este tipo de cuestiones porque tampoco está tan claro muchas de las cosas, ¿no?
son referencias que encontramos dispersas por muchas partes de la Biblia, que no están en un orden cronológico, ya digo, sino dispersas, como si fueran piezas de un gran puzzle, que están todas en la Biblia, pero cada una por un lado. No hay ese orden riguroso. Lo que Dios quiere no es tanto, ya lo dije, satisfacer nuestra curiosidad, sino estimularnos a una vida santa, que vivamos pendientes de su segunda venida. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si cada instante estuviéramos pensando en la presencia del Señor, pensando en la posibilidad de que este sea el último instante que estamos en este mundo, porque el Señor viene y nos llevará con Él? Bueno, pues sería muy diferente. Ya digo, no hay ese programa totalmente perfilado, detalle tras detalle, en un orden cronológico. Eso no quiere decir, por supuesto, que Dios no tenga un programa, que Él esté improvisando. Esto no tiene nada que ver, por supuesto. Hay un programa, pero no está expuesto de esta manera. Ahora, ya digo que hay muchos elementos asociados con la segunda venida del Señor Jesucristo, y a veces nos preguntamos cómo se relacionan esos hechos con la venida del Señor. Ya hemos mencionado algunas cosas, pero hay otros detalles más que conviene mencionar en este momento. Por ejemplo, la relación que hay entre la segunda venida y el rapto de la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia. Esos son dos acontecimientos, la segunda venida y el arrebatamiento, dos acontecimientos que parecen irrelacionados de alguna manera. ¿Qué es el arrebatamiento o el rapto? Bueno, ya lo saben ustedes seguramente, tiene que ver con nuestro traslado al cielo sin tener que experimentar la muerte. Es decir, que yo ahora mismo estoy aquí predicando la palabra y pudiera venir el Señor y arrebatarme al cielo. Y eso quiere decir que yo dejaría de estar aquí para irme con el Señor a la gloria. Y no vería la muerte. Pero sería transformado como si ya tuviera, para pasar a tener ese cuerpo nuevo, glorioso de resurrección, sin tener que pasar por el trance siempre doloroso y un poco amargo de la muerte, porque es antinatural la muerte. Fue algo que se introdujo en el mundo de lado, pero no estaba en el proyecto original de Dios. Es algo malo, grotesco, siempre feo. El arrebatamiento es eso otro, y yo siempre imagino, ¿no?, ir siendo arrebatado al cielo y de repente ¡bum!, caer esa carga terrible de lo que es la vieja naturaleza, dejarla ya atrás para siempre. Hay algunos creyentes que discuten, y en el arrebatamiento nos iremos vestidos, dejaremos aquí la ropa. Mire, a mí eso que es que como que me da absolutamente igual. Lo que sí que me importa no es si dejo aquí la ropa o si no dejo aquí la ropa, sino si dejo aquí toda esa vieja naturaleza para ser transformado ya plenamente a la imagen de Cristo resucitado. En eso consiste el arrebatamiento, y eso es la gloria más grande y la hermosura más grande del arrebatamiento, ser transformados. Bueno, no todo el mundo cree en el arrebatamiento. El otro día un creyente, bueno, yo no sé si sería creyente o no, él se identificaba como creyente, pero pues es estas personas que nos escriben para quejarse mucho porque nosotros predicamos el arrebatamiento y el rapto de la Iglesia. Y él pues decía que estábamos terriblemente equivocados y que estábamos enseñando cosas que no estaban en la Biblia y que éramos, bueno, algo así como muy malos enseñadores y tendríamos seguramente que arrepentirnos. Bueno, tal vez, pero miren lo que dice la Biblia, no es algo que estamos inventando nosotros. Miren en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Bueno, recibimos comentarios constantemente tanto de personas que nos dan las gracias por la labor que realizamos predicando la palabra y personas que nos escriben para decirnos que lo hacemos muy mal y que estamos desenfocados y terriblemente equivocados. Bueno, de todas maneras intentamos siempre enseñar lo que la Biblia dice, no lo que a nosotros nos viene a la mente. Miren aquí cómo el arrebatamiento no es un tema que yo me he inventado. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay, en la venida del Señor, aquí se habla de una resurrección. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, pues no es algo que yo haya inventado. En 1 Corintios, capítulo 15, incidiendo en el mismo tema, 1 Corintios, capítulo 15, este capítulo trata, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, sobre la resurrección, pero se aborda también en este punto el arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dormir aquí es la forma que se utiliza habitualmente en las Escrituras para hablar de la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Unos morirán y resucitarán, otros serán arrebatados y serán transformados. Esta transformación de la que antes yo les hablaba, ¿no? Que es lo más bello, es dejar atrás todo eso. ¿Cómo será que ya no nos cueste vivir la vida espiritual, que no nos cueste orar, que no nos cueste alabar a Dios, que no nos cueste estar en la presencia de Dios, que sea algo que surja de nosotros con total naturalidad? Cuando ahora cada cosa que queremos hacer para el Señor siempre hay una oposición, una lucha dentro de nosotros. Usted lo notará igual que yo, me imagino. Y ser liberados de eso, que nuestro gozo entonces esté en lo que ahora más esfuerzo nos cuesta, que entonces sea lo más sencillo y lo que más placer, lo que más deseemos en la vida. Ser transformados, ya nunca más volver a tener un pensamiento extraño, malo, nunca más volver a tener una mala acción, nada de todo eso. Liberados de nuestras penas, de nuestros sufrimientos, de todas las heridas y cicatrices que este mundo nos ha producido, liberados de todo eso. Oiga usted, y ser arrebatados al cielo. Pues será algo maravilloso. Ahora, aquí es donde surge la cuestión. ¿Qué relación tiene el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo? Bueno, pues lo que vemos es que parece que tal como hemos leído, especialmente en Tesalonicenses, el Señor en esta venida a arrebatar a los suyos, a la iglesia, no desciende hasta esta tierra, sino que son arrebatados en el cielo, seremos arrebatados en el cielo. No, el Señor no llega hasta esta tierra, sino que nuestra reunión con Él es porque nosotros somos elevados de esta tierra para reunirnos con Él en el cielo y estar ya con el Señor así siempre. En cambio, la segunda venida de la que estamos hablando aquí, que vemos aquí, es diferente. El Señor viene y pisa con su pie en el monte de los olivos y viene a destruir a los ejércitos que en ese momento se habrán reunido contra Jerusalén, contra el pueblo judío, y viene a liberarles. Son dos acontecimientos que parecen diferentes. Por eso cuando hablamos de la segunda venida del Señor, hay que matizar que la segunda venida tiene diferentes etapas, que no solamente viene una vez, sino que viene en distintos momentos con distintos propósitos. Probablemente. Por eso, cuando nos preguntamos en qué momento será el arrebatamiento de la iglesia, bueno, algunos piensan que puede coincidir esa venida del Señor a liberar a Israel con el arrebatamiento de la iglesia. Pudiera ser que ambos acontecimientos coincidan en el tiempo, que la iglesia sí que haya pasado por todo el periodo de tribulación y al final ya del todo sea arrebatada al cielo. Podría ser. Yo creo que este es uno de los temas que yo, por más vueltas que le doy, por más que miro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tengo la sensación siempre de que Dios es muy ambiguo cuando ha revelado este tema, porque no nos ha querido decir cuándo vamos a ser arrebatados. Pero ya le digo, el hecho importante está en que vamos a ser arrebatados. No nos preocupe tanto el momento exacto, sino el hecho, y demos gloria a Dios por ello y esperemos ese hecho con esperanza y con anhelo.
Otros dicen que será el principio de la tribulación, otros dicen que será la mitad de la gran tribulación. Bueno, no lo sabemos exactamente. Esta ambigüedad deliberada, creo yo, del Señor, pues lo que nos hace pensar es que tenemos que estar preparados para cualquiera de los escenarios posibles. La Iglesia no quiere oír hablar de que tengamos que pasar por la gran tribulación. Nosotros queremos como Iglesia salir volando al cielo antes de que empiecen aquí los problemas. Claro, esto es lo que queremos todos, porque todos somos alérgicos a los problemas, claro que sí. Y en una época como esta, que se da culto al hedonismo, al placer, el evangelio de la prosperidad, que Dios nos quita todos nuestros problemas, enfermedades y además nos da bendiciones a raudales, pues ¿quién quiere pensar en una gran tribulación? O no, cuando eso vaya a llegar, a nosotros que nos arrebaten. Pues igual la Iglesia de este tiempo, tan convencida como está en muchas ocasiones de que el arrebatamiento va a ser antes de que comience todo eso, pues igual está descuidándose, sobre todo la Iglesia aquí en estos países, en Europa, en Estados Unidos, probablemente también en Latinoamérica, no ya en países musulmanes, en países comunistas, en países budistas, en países ateos, ¿no? Eso es otro tema. Allí están sufriendo y ahí sí que están preparados para pasar por la gran tribulación y pasar por lo que haga falta. Pero nosotros que somos creyentes tan flojitos, que cualquier enfermedad que tenemos ya estamos diciendo, ay Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que tenemos una capacidad de sufrimiento nula y nos quejamos por todo. ¿Qué será si tuviéramos que pasar por la gran tribulación? Yo creo que la Iglesia cristiana en estas partes del mundo no estamos preparados para esto. Nos hemos centrado tanto en las bendiciones y en ser liberados de dolores, que pensar en la gran tribulación nos horroriza. Pero el silencio de Dios en cuanto al orden concreto en el que esto va a ocurrir, lo que debería de hacer es llevarnos a estar preparados para cualquier escenario posible. Porque puede ser que sí que la Iglesia tenga que pasar por momentos de gran tribulación. Bueno, de hecho ya el Señor Jesucristo dijo que una de las características de este tiempo de su ausencia es la persecución sobre la Iglesia, entonces tampoco nos debería de escandalizar tanto. Así que, bueno, pues el arrebatamiento y la segunda venida pueden estar es quizás un poco complicado relacionarlos. Otro asunto que se relaciona con la segunda venida, que va asociado íntimamente, es el milenio. El milenio está en Apocalipsis capítulo 20, vamos a leerlo, versículos del 1 al 6. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, como digo, el milenio, los 1000 años, o sea, se llama 1000 años a este periodo que se describe aquí, 1000 años de gobierno de Cristo en este mundo, que no es su gobierno definitivo, es, digamos, voy a decirlo así, igual estoy diciendo una barbaridad, como una especie de ensayo, como de última oportunidad todavía para los hombres, para que se den cuenta de lo que ya es un adelanto muy próximo, muy cercano a lo que será el reino de Dios en su plena manifestación. Aunque todavía no han sido creados los cielos nuevos y tierra nueva, pero ya hay personas, incluso aquí, que habrán resucitado. En fin, un adelanto para dar una última oportunidad a las naciones.
Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la segunda venida de Cristo? Bueno, aquí hay también diferentes posturas, en muchos casos bien diferenciadas unas de otras. Hay, bueno, y hay personas que, bueno, pues que la postura que mantienen, la mantienen contra las demás posturas y son muy guerreros, incluso llegando a veces a menospreciar a los que no creen como ellos. A veces he leído comentaristas que esos que creen en el milenio solamente piensan en lo material. Bueno, pues sí es verdad que va a haber bendiciones materiales en este mundo, pero yo creo que lo que más nos atrae del milenio no es tanto las bendiciones materiales, que las habrá, sino la posibilidad de estar con Cristo ya en esta tierra y disfrutar de su gobierno, con lo que hemos tenido que sufrir y que sufrimos en este mundo, con los gobiernos que tenemos. Oiga, pues lo que disfrutaremos será del verdadero gobernante legítimo de este mundo, verle en acción, trayendo justicia a este mundo. Eso es lo que disfrutamos. Bueno, sea cual sea la postura que usted tenga sobre este asunto del milenio y su relación con la segunda venida, por favor, pues no se enfade con nosotros si no coincidimos en todos los puntos. Porque hay al menos, bueno, voy a mencionar 3 posturas diferentes, aunque luego hay matices y aún se pueden crear otras posturas más. Pero básicamente hay algunos que niegan un milenio literal. Son lo que se llaman lo que se llama el amilenialismo. Niegan un milenio literal. Ellos espiritualizan este pasaje y dicen que el milenio ya se está cumpliendo. Empezó a cumplirse con la resurrección de Cristo y el comienzo de la Iglesia, esta era cristiana. Bueno, es un método que usan mucho el simbolismo, todo es simbólico. Ya los 1000 años, que ya van siendo 2000, pues son ahora estamos en el milenio. Aunque, bueno, dicen que Satanás ha sido atado también, algo que no acabamos de ver, claro, porque a día de hoy, mire usted hacia donde mire, parece que Satanás no está atado, sino está bien suelto, haciendo todo lo que quiere y obrando toda su maldad. Bueno, es una postura que fue popularizada en gran medida por Agustín de Hipona, conocido en muchos círculos como San Agustín, y fue asumida por la Iglesia Católica. Esta es la postura mayoritaria dentro de la Iglesia Católica. Ahora hay que entender un poco la postura, por qué la Iglesia Católica tiende a pensar de este modo. Recordemos que especialmente en la época de la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a disfrutar de un poder asombroso. Reyes, emperadores se doblegaban ante el Papa, ante la Iglesia Católica, ante el Vaticano. Y creyeron que, bueno, pues la Iglesia era sinónimo del reino de Dios y habían llegado al clímax, la instauración del reino de Dios en este mundo. Bueno, pues eso es espiritualizar mucho las cosas y usar un método muy todo simbólico, porque la realidad, cuando descubrimos lo que realmente pasó en la Edad Media, en ese momento donde la Iglesia Católica gobernaba a sus anchas sobre todos los reinos de este mundo conocidos, pues lo que descubrimos no tiene nada que ver con lo que realmente esperamos del reino de Dios. Fue un tiempo de terrible oscurantismo, la Edad Media, un tiempo de falta de justicia, un tiempo de mucha violencia, un tiempo de guerras y de otro montón de cosas más. Eso no es el milenio del que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Pero ya digo, hay algunos que lo han espiritualizado de esta manera. Otros interpretan que el milenio se va a establecer en este mundo por medio de la predicación del Evangelio y que finalmente las naciones van a aceptar el mensaje del Evangelio y se van a convertir, y después de eso vendrá Cristo. Es decir, el reino de Dios en este mundo no se instaurará por la venida de Cristo, sino por los esfuerzos evangelísticos de la Iglesia, que dejarán ya todo preparado para que simplemente el Señor venga a sentarse a reinar. Bueno, esto es también una postura
realmente muy extraña. Esta postura se le llama posmilenialismo. La Iglesia es la que consigue establecer el reino de Dios en este mundo. Bueno, lo que estamos viendo, lo que hemos visto siempre a lo largo de la historia del cristianismo es que la postura mayoritaria del mundo frente al Evangelio ha sido de rechazo, de persecución, de falta de aceptación. Y hoy en día, pues aún lo vemos con más claridad, cómo se va extendiendo el materialismo, el relativismo moral, el ateísmo, el totalitarismo, tantas y tantas cosas que batallan fuertemente contra el Evangelio de Cristo. Además, el Señor, ya lo vimos en nuestro pasaje anterior, Él nos enseñó que las cosas que iban a ser rasgos predominantes en este tiempo, antes de su venida, pues eran falsos cristos, hambres, guerras, terremotos, persecución, sobre todo persecución contra la Iglesia. Pues no va a ser la Iglesia la que traiga el reino de Dios a este mundo. Eso creo que está fuera de toda duda, pero hay personas que todavía creen en esto. A veces yo me hago algunas reflexiones. Es verdad que el Evangelio está avanzando mucho en países, por ejemplo, como en Latinoamérica. Ha habido un cambio radical en las últimas décadas. Antes las personas eran católicas mayoritariamente, o practicaban religiones animistas o cosas antiquísimas. Y ha habido un vuelco hacia las iglesias evangélicas. Y algunos hablan de un avivamiento tremendo del cristianismo. Y yo sé que esto es verdad en gran medida, pero a mí me extraña que sea tan verdad, que sea totalmente verdad. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente el Evangelio estuviera llegando con esa fuerza que algunos dicen a países en Latinoamérica, tendría que cambiar radicalmente esos países. Tendría que haber cambios asombrosos en Brasil, en todos estos sitios. Ustedes saben, ¿no? Tendría que haber cambios a nivel de gobierno, a nivel de ética moral, de ética social, y lo que usted descubre es que siguen siendo países que no cambian estas cosas. Yo no es que quiera criticar a ningún país, porque ya vivo en un país que tenemos lo nuestro, tenemos para dar y prestar. Pero a lo que voy, no son países que cambien, por ejemplo, que acaben con la corrupción del gobierno, que acaben con la política de sobornos tantas veces, con la inmoralidad dentro del matrimonio, dentro de las familias. No cambian. Muchas de esas cosas pasan dentro de las propias familias de los que se dicen creyentes. Cosas que no deberían de formar parte de la vida de un creyente. Bueno, yo dudo mucho, desde luego ahora estoy hablando del posmilenialismo, de cómo la predicación del Evangelio va a traer el reino de Dios. Lo que vemos en algunos sitios donde parece que hay un avivamiento, pues quizás sea en gran medida más nominal de nombre que de esencia, de transformación de los corazones. Quizás se está cambiando el catolicismo por la religión evangélica, lo que no sirve para nada. Mientras no haya un nuevo nacimiento, mientras no se asuma el Evangelio de forma personal por el arrepentimiento y la fe que nos lleva a una transformación de nuestra vida. Si no, cambiar de religión es quedarnos como estábamos. Son los mismos perros con distintos collares, diríamos aquí en España. No cambia nada. Lo único que cambia es el nuevo nacimiento. Si no nacierais de nuevo, no podéis ver el reino de Dios, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que ya tenía una religión, que era judía, y era un hombre avanzado dentro de su religión, pero no le serviría de nada. Por eso digo que me extraña que haya que esto pueda realmente ocurrir, que la predicación del Evangelio llegue a una renovación de este mundo para que solamente tenga que venir el Señor Jesucristo. Hay una tercera postura, que es la postura premilenialista, que yo no oculto que me identifico con ella, y lo que viene a decir es que sí que va a haber un gobierno literal de Cristo en este mundo, tal como nos dice Apocalipsis 20, y que ese reino de Dios, de Cristo, se va a establecer no por los esfuerzos de la Iglesia, sino por la venida de Cristo a este mundo, a juzgar a este mundo y a establecer su reino. Será Él quien lo establezca. Esto creo que es
lógico, cuando uno lee bien la Biblia, me parece que es la postura más coherente, pero bueno, no quiero ser dogmático, aunque tengo una convicción en cuanto a esto, desde luego. Luego nuestro texto dice que la segunda venida del Señor será después de aquella tribulación. Lo hemos leído en nuestro pasaje al comienzo. Dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación. Ahora, ¿a qué tribulación se refiere? Bueno, hemos visto que el Señor anunció que los creyentes tendremos que pasar por mucha persecución, tribulaciones. Esos son dolores, desde luego que sí. Esto va a caracterizar todo el tiempo hasta que el Señor venga. Entonces, podría referirse a eso, pero parece que no, porque habla de una tribulación como no ha habido otra, una tribulación especial. Así que debemos de pensar en algo más. Algunos lo asocian con la caída de Jerusalén. Lo dijimos en nuestro estudio anterior. Bueno, pues sí, fue un tiempo muy, muy doloroso, pero dijimos que era un botón de muestra de otra tribulación mucho mayor que ha de venir al final del tiempo. Y esa tribulación creo que es de la que está hablando aquí. Es la gran tribulación anunciada por el profeta Jeremías. Él habló de un tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Un tiempo de tribulación, Jeremías lo asocia íntimamente con, como vemos aquí, un tiempo de angustia para Jacob. Lo asocia con Israel, con la nación judía. Y esto él nos da algunas indicaciones de lo que ocurrirá en esos días. Dice Jeremías, capítulo 30, versículo 3, antes de este tiempo de tribulación, dice así, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esto es Jeremías 33. Es decir, antes de este tiempo de tribulación, el pueblo de Israel habrá regresado a su tierra. Y después vendrá esta tribulación. Dice un poco más adelante, versículo 5 del capítulo 30 de Jeremías, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto a todo el hombre, que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, la primera cosa que dice Jeremías es que el pueblo regresará a su tierra. Luego habrá un tiempo de gran tribulación para ellos. Y finalmente dice que Dios, el Mesías, vendrá a librarles en ese momento. Seguimos leyendo, Jeremías 38 ahora dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello. Y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Es decir, finalmente, en medio de esa gran tribulación, pues vendrá el Señor a liberarles. Esto es el orden establecido ya por el profeta Jeremías. Desde luego, Jeremías es un profeta que hablaba con esa perspectiva profética que hemos mencionado también en la sesión previa. Porque él no solamente hablaba de lo que ocurriría al final de los tiempos, sino que él ya veía de forma próxima también pues algo muy parecido. Primero, Jeremías es un profeta que hay que ubicarlo en los últimos días de los reyes de Judá, Josías, los descendientes de Josías, Joaquín, Joacim, Sedequías, estos reyes, hijos de Josías, que finalmente con Sedequías fueron cautivados y llevados a Babilonia, Jerusalén destruida, el templo destruido. Pero Jeremías les anuncia que volverán.
y que volverán y que volverán a establecerse allí. Pero lo que aquí dice en el capítulo 30 de Jeremías va mucho más allá de eso. Eso era un botón de muestra de lo que ocurriría al final de los tiempos, porque lo que dice Jeremías 30 de ninguna de las maneras se cumplió con el retorno, por ejemplo, de los judíos que volvieron cuando el edicto de Ciro y volvieron nuevamente con Esdras y Nehemías. Nada de todo eso. Entonces, es un esquema profético que sí, que se va cumpliendo anticipadamente en pequeños modelos, prototipos, pero su cumplimiento final todavía aguarda en el tiempo. Bien, pues en ese momento de gran tribulación dice también la Escritura que habrá un gobierno del anticristo, es decir, el Señor Jesucristo vendrá y vendrá a luchar, a pelear contra el anticristo. Daniel habla de ello. Daniel habla bastante de este personaje siniestro. Lo mismo, Daniel, igual que Jeremías, habla de un prototipo, de un anticipo de lo que vendrá finalmente. Daniel habla mucho de Antíoco Epífanes, el rey sirio, que persiguió tanto a los judíos en la época de los macabeos, todo aquello, ¿no? Como un resto fiel en Israel tomó ánimo frente a todas aquellas cosas que Antíoco Epífanes hacía para que olvidaran a su Dios. Pero todo aquello era ese personaje tan diabólico, tan malvado, Antíoco Epífanes, era un pequeño botón de muestra de ese anticristo, enemigo del Evangelio y de Dios, que él se levantará en los últimos tiempos. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. Y el rey, se refiere a este personaje siniestro, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, aunque hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bueno, evidentemente, lo que nos dice aquí de este Dios, de este rey malvado, va mucho más lejos de lo que se podría decir de Antíoco Epífanes. Hay cosas que no cumplió evidentemente Antíoco Epífanes. Ahora, fijémonos bien lo que nos dice este pasaje. Lo que nos dice es que este anticristo se levantará contra Dios. Y una cosa interesante que dice es que no va a seguir ninguna religión, o al menos ninguna religión anterior. Él no va a seguir la tradición de sus padres, dice aquí. Se inventará una religión nueva, un Dios, el Dios de las fortalezas, al que sus padres no habían honrado. Digo esto porque hay algunos que siempre buscando quién puede ser el anticristo, pues pueden, en fin, hacen cábalas sobre los personajes más variopintos. Pero en algunas ocasiones, pues hay personas que dicen, el anticristo es el papa tal o el papa cual, el papa católico. Pues no puede ser el papa. Bueno, entiendo que no va a ser, que según esto no encaja. ¿Por qué razón? Porque el papa desde luego tiene una religión ancestral, muy antigua. Pero aquí lo que dice es que este personaje se va a inventar una nueva religión. No va a ser la religión de sus padres. Así que no esperen encontrar el anticristo como un personaje de alguna de las grandes religiones de este mundo. Más bien búsquenlo en personas que creen en el dominio que puede dar el poder militar, el poder económico. Búsquenlo en ese ámbito. Y bueno, pues tenemos indicaciones, no nos dice quién es la persona, pero sí tenemos los rasgos esenciales. Ahora, ese es un personaje que se levanta contra Dios. Y en la venida del Señor Jesucristo, Él lo destruirá. En Apocalipsis 20 hemos leído que será atado, aunque no es su destrucción definitiva, sino que al final de esos 1000 años, cuando sea desatado, habrá una batalla definitiva y ya será echado al lago de fuego y azufre, que arde eternamente, y ahí será condenado.
Así que vemos que hay una gran tribulación y hay ese personaje malvado. Todo esto también se relaciona con la segunda venida. Como ven, por lo tanto, este concepto de la segunda venida es un concepto amplísimo, muy amplio. Aquí simplemente hemos dado unas pequeñas pinceladas, pues para que ustedes vean la magnitud, la grandeza, las conexiones que este tema tiene con unas y con otras cosas. No hemos querido ser dogmáticos sobre cómo se relacionan unos hechos con otros. Es verdad que tenemos nuestras convicciones, pero intentamos explicarlas con, en fin, aceptando que otros puedan no estar de acuerdo con nosotros. Ahora, el Señor viene, el Señor viene. Frente a este panorama que nos presentan los profetas, el Señor viene. Y ya en nuestra próxima sesión pues tendremos que ver que el Señor viene en medio de, como digo, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Él aparecerá glorioso y radiante con toda la luz de su gloria, esa luz intensa, cegadora. Él viene. Y veremos el contraste tan fuerte. La noche, el día no dará el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y en medio de esa oscuridad, que parece simbólica de la oscuridad, de las tinieblas en las que el ser humano vivirá en ese tiempo, que ya puede ser fácilmente nuestro tiempo ahora, entonces aparecerá Cristo, el Señor Jesucristo, en su regreso a este mundo, con toda su gloria y toda su majestad. Pues terminamos aquí. Lo importante es que nosotros vivamos a la luz de estos hechos, que no nos olvidemos que nuestro destino final no es este mundo. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, y el peregrino siempre mira hacia la meta, hacia dónde quiere llegar. Como Abraham, que miraba hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no miraba las cosas de este mundo. Salió de Ur de los Caldeos y rápidamente se dio cuenta de que la promesa de la tierra prometida pues era algo transitorio también. Él buscaba algo mucho más allá. Nosotros también esperemos la venida de Cristo y todo lo que vendrá con Él, tanto para la Iglesia como para su pueblo Israel, como para este mundo. Y sigamos orando como el Señor nos mandó. Venga tu reino, que venga su reino ya a nuestros corazones, que venga su reino al corazón de nuestras familias, al corazón de nuestras ciudades, al corazón de nuestros países, que el Señor Jesucristo venga a reinar. Eso es lo que deseamos en el fondo, cuando pedimos al Señor que Él venga, que venga su reino. Pues una vez más les doy las gracias por su atención, por acompañarnos en este tiempo y les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor. Nos volveremos a ver con su ayuda en la próxima sesión para completar este tema. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente.